Señoras y señores, bienvenidos. Cadena Nacional ya está en el aire. Esta conversación de cada noche que disfrutamos tanto, por cierto, ¿no? Esta conversación urgente pero sin apuros de cada día. El presentador norteamericano de televisión David Letterman desde hace un tiempo a esta parte está haciendo un ciclo de entrevistas, de conversaciones en Netflix con personajes que son parte del mundo de la cultura y del espectáculo de los Estados Unidos y del mundo también. Personas que por su quehacer han dejado huella. Ese programa se llama No Need Presentation y la persona que nos acompaña en el día de hoy podría perfectamente formar parte de ese mismo ciclo. Es una gloria de las letras hispanoamericanas, viene a presentarnos su última novela, Largo Pétalo de Mar. Ya vamos a hablar acerca de su contenido. No alcanzan los ceros para dar cuenta de la cantidad de libros que ha vendido en el mundo. No Need Presentation, señoras y señores, Isabel Allende en Cadena Nacional. Fuerte el aplauso. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy contenta. Qué bueno. Estaba pensando, ¿cómo presento a Isabel Allende? ¿Qué podría decir acerca de ella? Y se me ocurrió esta metáfora con lo que está haciendo Letterman en los Estados Unidos. Pues claro, la gente te ve y sabe de inmediatamente con quién estamos hablando. Gracias. De nada. Gracias. Muchas gracias a ti. Por favor, tomemos asiento. Sí, siéntate por acá para que iniciemos la conversación. Bueno, ya llevas unos días acá en Chile, te comentaba ahí en vestuario. Y bueno, has dado una cantidad de entrevistas importantísimas, Isabel, durante estos días. Y uno podría pensar, ¿no? Desde el no conocer tampoco muy bien lo que son estas fases de promoción y todo aquello, Isabel Allende requiere venir acá, instalarse y darle entrevista a cuanto periodista quiera conversar con él. Uno se podría imaginar que no, ¿no? Entonces la respuesta quizás podría ir por el lado de reencontrarte con los distintos chiles que te proponen todas las conversaciones, ¿no? Bueno, y más que nada con este libro, Iván. Sí, claro, que es un libro tan chileno. Es la historia de estos refugiados españoles que llegaron a Chile. Entonces, claro, acabo de estar en España para hacer la promoción de la parte española. Y ahora, lógicamente, toca la de Chile, porque es una historia que no la puedes separar. Claro. Son dos países que se hermanaron en esta odisea. En este viaje de Al Winnipeg, sin duda. ¿Y cómo se te da esto de las entrevistas, Isabel? Porque para muchos creadores, ¿no? Escritores, artistas, músicos, qué sé yo, esta parte, luego de terminada su obra, ¿no? Es la que padecen, en cierto modo, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con esta porción que yo me imagino que es parte de la pega, ¿no? De alguna u otra manera. Es parte de la pega, pero hay veces que es muy agradable. Por ejemplo, si hago España o hago Chile, primero que nada en español. Sí, claro. Después tú vas a una ciudad y cubres todo el país. Pero cuando me toca hacerlo en Estados Unidos, tienes que ir estado por estado. El año pasado, con el libro anterior, hice 23 ciudades en 30 días. ¡Wow! Y además, las ciudades americanas cruzas el continente. Claro. Eso significaba tomar un avión todos los días y hacer toda la promoción, hacer un evento en la noche, levantarte al alba al día siguiente, lavarte el pelo, claro, subirte en otro avión. Es como una estrella de rock and roll. Es horroroso. Es como una estrella de rock, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando estás en gira. Pasa una vez por libro y ya. Y luego a la cantidad de idiomas que te van a traducir y todo eso, ¿también vas a dar algunas entrevistas? No. ¿Vas a hacer prensa ahí? No, solamente España. De vez en cuando hago Italia, Alemania, pero ya ir a cada país no se puede porque son 42 lenguas. Son 42 idiomas, ¿Cómo claro. vas? Es imposible. Isabel, y en las conversaciones, antes de entrar al libro, ¿no? En las conversaciones que has tenido, ¿no? Durante estos días, ¿con qué Chile te has encontrado? Primero con un Chile súper hospitalario. ¿Ya? Amable, la gente ya no puede ser más cariñosa conmigo, todos. Y no me he encontrado pero con una sola frase o nada, ni siquiera una insinuación de algo que sea agresivo o que sea falta de respeto o como era antes, ¿te fijas? Y yo creo que este libro además toca a la gente de una manera especial porque el tema de los refugiados está en el aire, pues. Exactamente, está el tema de los inmigrantes, sin lugar a duda, que vamos a conversar de ello, de este fenómeno, ¿no? Que ahora parece estar tan en boga, pero que está y es un hecho desde que el hombre es hombre, ¿no? Pero entremos en este libro, Isabel, esta historia
que se metaforiza en dos personajes, ¿no? Pero que es la que vivieron tantos, los que viajaron de alguna manera en este barco, entiendo cerca de 2.000 personas fueron los que viajaron en este Winnipeg desde España hasta nuestro país. Y entiendo que es un proceso de reconstrucción muy bonito porque para documentarte sobre lo que realmente ocurrió ahí y las particularidades de cada historia, hay dos personas que han sido claves en tu vida, en distintos momentos de tu vida, que te ayudaron a reconstruir, en cierto modo, al personaje principal, ¿no? A este médico. Hice una parte de la documentación que es histórica y como es un hecho relativamente reciente, hay mucho. Claro. Hay películas, hay fotos, hay documentos. En España se publican, me dijeron, 70 libros al año como promedio que se refieren a la guerra civil. Claro. Imagínate lo fresco que está. Pero a mí además me ayudó mi amistad personal con Víctor Pey. Claro. Víctor Pey fue uno de los navegantes del Winnipeg que llegó a Chile y no estaba tan joven cuando llegó. Tenía 21 años, 22 años y se acaba de morir, desgraciadamente. A los 103 años. Entiendo. A los 103 años. Impresionante. Pero en los últimos años de su vida manteníamos una correspondencia por correo electrónico continua y me dio todos los detalles que no salen en los libros de historia. Claro. Y que solamente te los puede dar un testigo vivencial. Y la otra persona que me sirvió de inspiración para mi personaje, a quien por lo demás le puse el nombre de Víctor, fue el doctor Arturo Girón, a quien yo conocí en Venezuela cuando estábamos todos, Arturo Girón, Víctor Pey, yo misma, en exilio en Venezuela, después del 73. Y él fue muy amigo mío, un amigo pero entrañable, y lo fue hasta que se murió, desgraciadamente, a mi modo de ver, joven. Y la construcción de este personaje, ¿tú la planificaste pensando, cuando estabas escribiendo, ¿no? El proceso de escritura, ¿tú planificaste que este personaje principal, uno de los protagónicos, iba a estar constituido por las historias y por la experiencia que tuviste tú personalmente con ellos dos? ¿O simplemente... Se fue dando. Sí, se fue dando. ¿Cómo es ese proceso? Se fue dando, porque los personajes uno cree que son algo. Yo siempre lo comparo con el trabajo de un actor, que el actor recibe un guión y tiene que meterse en la piel de ese personaje y recrearlo. Claro. Y según el actor, el personaje puede ser uno u otro. Y a mí me pasa lo mismo cuando escribo, que empiezo con una idea y tengo un personaje que va a ser este futuro médico que está en la guerra, que, bueno, y no sé ni cómo es. Pero me lo imagino, empiezo a imaginarlo. Bueno, es un tipo seco, alto, español, catalán. Víctor Pey. Después empiezo a pensar, es médico. ¿Qué médico conozco que me haya tocado el corazón? Arturo Girón. Y entonces se me van mezclando casi sin querer. Hay personajes que aparecen en esta novela que no son, digamos, cosas de tu imaginación, que no son ficción, que son personajes que existieron, reales, ¿no? Como el tío Ramón, por ejemplo. Claro. Cuéntanos un poco quién es el tío Ramón, que aparece en esta historia fundamentalmente en Antofagasta, ¿no? Bueno, el tío Ramón fue mi padrastro. Mi padre, verdaderamente, porque yo a mi padre no lo conocí. Y el tío Ramón murió de 102 años. Un ser entrañable, absolutamente, y muy amigo de Víctor Pey, por lo demás. Y él contaba que cuando él era un suche, el último junior del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mandaron a darle un visado a los pasajeros que venían en el Winnipeg. El barco se detuvo frente a Antofagasta primero. Y mandaron un bote donde iba un funcionario de inmigración y uno del Ministerio de Relaciones a darles algún documento a esta gente para que pudieran circular en Chile. Y el documento decía, entre otras cosas, a dónde tenían que ir. Decía que si tú eras pescador ibas al sur, si eras minero ibas al norte, etc. Y el tío Ramón, que era, como te digo, un muchachito, lo timbraba el pasaporte y le decía, mire, no le haga caso, estas son leceras de inmigración. En este país, este es un país libre, usted puede ir donde quiera. Esta historia que él contaba también tiene un matiz, y es que él era conservador, de familia conservadora, de familia católica, y esa gente se opuso a la inmigración de estos españoles del Winnipeg porque venían de la República Española y entonces eran comunistas, anarquistas, sindicalistas, y la derecha y la iglesia decían que eran violadores de monjas, criminales, comunistas, que venían a destrozar el país. Sospechosos de lo que fuere, ¿no? Claro, y quitarle los trabajos a los chilenos, lo cual era grave porque Chile estaba viviendo una crisis después de un terremoto espantoso.
Así todo el pueblo chileno los recibió con los brazos abiertos. Pero este tío Ramón, que te digo yo, que venía como prejuiciado contra esta gente, tenía que darles el visado a cada uno, verles la cara, oírles el nombre, conocer su historia. Y en esas horas que pasó visando, cambió completamente su apreciación de quiénes eran esta gente. Y yo creo que eso simboliza lo que pasa cuando tú escuchas la historia de alguien. Si yo te digo que había 500.000 refugiados en la frontera con Francia, es un número. Pero si yo te digo, estaba fulano, que le pasó esto y andaba con su mamá y se le murió el perro por el camino. Tiene carne, ¿no? Bueno, eso es la historia con la que tú puedes empatizar. Porque te puede pasar a ti. Sí, claro, por cierto. Esta es la primera vez que te metes en esta historia, la historia de la Guerra Civil Española, sí. Isabel. Es la primera vez que te acercas ahí. ¿Y tienes algún tipo de, aparte de Víctor Pey, ¿no? Esta persona que tú tuviste la posibilidad de conocer y todo, ¿tienes más arraigos con esa historia, con lo que sufrió ese pueblo en aquella época? Porque yo me imagino que para entregarse a una aventura como esta, de escribir y estudiar esta época y estudiar bien lo que allí ocurrió, ¿no? Uno tiene que enamorarse en cierto modo, a pesar de que es una situación dramática para muchos, de esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que te arraigaba a ti? ¿Qué es lo que te tiraba de lo que ocurrió ahí? No estaba pensando en eso. Cuando me planteé el libro, lo que me interesaba era el Winnipeg. Lo que me interesaba era la odisea de esa gente y lo extraño que fue que un poeta llegara a comprar un barco para traer gente. Como Pablo Neruda. ¿Podría pasar eso hoy? Que un billonario dijera voy a comprar un barco y traer refugiados. ¿Tú crees que pasaría hoy? Yo no. ¿Tú crees que no? Sí. Yo creo que no también. Entonces ya eso es extraordinario. Y luego el recibimiento. ¿Cómo recibimos a los inmigrantes y a los refugiados en todas partes? Claro. Como enemigos. El pueblo chileno los recibió como héroes. Estaba en el puerto de Valparaíso lleno de gente cantando las canciones de la República, con banderas, claro, dándoles la bienvenida a este asilo contra la opresión que era Chile. A pesar de que había menos información, ¿no? Uno se podría imaginar que en el día de hoy, con las redes sociales y la cantidad de noticias que andan dando vuelta y la instantaneidad de todo, ¿no? Uno podría tener cierta sensibilidad particular con el drama que está viviendo parte de un pueblo. Pero pasa al revés. Pasa al revés porque es demasiada información. Estamos bombardeados de información y ya no podemos empatizar con nada. Pero fíjate que el Winnipeg se demoró un mes, claro, en salir de Puillac y llegar a Valparaíso. Y en ese mes la gente se fue enterando, claro, de lo que venía, de quiénes eran, de la guerra civil. Y había muchos simpatizantes con la guerra civil porque era un país donde había muchos catalanes y vascos, que eran todos pro república. Quiero que veamos un título para seguir empujando esta conversación, Isabel, que tiene que ver justamente, mira, qué cosa más hermosa, esto es una... Es parte del libro, está claro, dentro de la contratapa y la contraportada, en donde tú expones ciertas fotografías, están los créditos también ahí, y es muy bonito porque uno va viendo qué es lo que, o sea, uno va sabiendo qué es lo que está viendo, ¿no? Ya partió el Winnipeg, España Democrática, en letras destacadas, ¿no? Increíble, porque uno tiene, uno que no es conocedor ni ha entrado en la historia, yo en particular, ni de la Guerra Civil Española, ni de la geografía humana del Winnipeg, ¿no? Uno tiene ciertos retazos que son las personas que fueron destacadas en sus áreas de competencia, ¿no? Balmes y la Roserbru, la Roserbru, Leopoldo Castedo, todo. Claro, pero quizás sería bueno que nos contaras también cuál era la densidad y qué personas venían ahí. Bueno, ¿Quiénes eran los que venían? Pablo Neruda tenía unas instrucciones bien particulares. Las instrucciones eran: traiga obreros calificados que puedan enseñar sus oficios a los chilenos. Ajá. Y no me traiga gente con ideas. Porque nada de gente con ideas. Porque no querían a alguien que pudiera promover una revolución, claro, ni meterse en política, ni... bueno, nadie con ideas. Pero Pablo Neruda era Pablo Neruda. Claro. Sus amigos eran intelectuales, poetas, artistas, claro, impresores, periodistas. Y era un enamorado de España. Escribió España en el corazón. Sí, pues. Entonces, él eligió lo que le dijeron, pero también eligió esa otra gente, esos artistas y esa gente. Pero hay que pensar que él no sabía que, por ejemplo, la Roserbru se iba a convertir en la Roserbru. Era una niñita. Claro. O Balmes, que en el barco estaban haciendo dibujitos.
pero eso, él no podía saber eso. En lo que se iban a convertir. En lo que se iban a convertir. Yo creo que hubo una cosa de intuición, de inspiración poética en la elección. Y esas 2000 y tantas personas aportaron a Chile no solo los nombres que ya conocemos, sino que mira, Víctor Pey construyó el puerto de Arica. O sea, grandes médicos, grandes científicos que descienden o bajaron del Winnipeg o son sus descendientes. Entonces, mira, una inmigración afortunada. Isabel, a propósito de lo que me comentaste, me salta una pregunta que es recurrente en mí, que siempre que tengo la posibilidad de conversar con una persona que está creando permanentemente universos particulares, me genera mucha inquietud, ¿no? Que tiene que ver justamente con esa imagen que construiste cuando dijiste probablemente Balmes iba haciendo dibujitos en el barco y nadie sabía en lo que se iba a convertir. Quiero llevarlo a tu trabajo, porque claro, uno podría pensar, o no, que Paul McCartney, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Let It Be, no sabía que en lo que se iba a convertir Let It Be, o tal vez en algún lugar, mientras la componía, él tenía la impresión que en algún minuto que estaba construyendo una gran obra, o que eso se podía convertir en una gran obra. Te lo pregunto a ti, cuando tú estabas escribiendo, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, ¿sabías en algún lugar recóndito? Por favor, tratemos de develar este misterio. Ayúdame con esto, Isabel, ayúdame con esto. En algún lugar, ¿tenías la impresión que eso se podía convertir en parte de lo que se convirtió? No en todo lo que se convirtió, pero tú tenías la impresión, esto puede ser un hit. Escribí La Casa de los Espíritus en la cocina del departamento de Caracas en una máquina portátil, sin papel de copia porque era muy difícil estar borrando en el papel carbón. Pero Isabel... Así es que si no existían las computadoras y ya no podía ser más primitivo el sistema. Y andaba con mi manuscrito en una bolsa de mercado, para arriba y para abajo, porque no lo quería dejar ni un minuto. Ahora, sospechar que alguien iba a leerlo, ya eso era una cosa increíble. Cuando alguien me dijo, mándaselo a un agente en España, nada más que la idea de que un agente como Carmen Balcells, que yo no sabía ni quién era ella, pudiera leerlo. Y cuando ella me llamó para decirme, mira, te voy a representar, voy a tratar de publicar tu novela, pero te advierto que aunque es un buen libro, el escritor se prueba con el segundo libro. Cualquiera puede escribir un primer buen libro porque pone allí todo lo que sabe. Claro. Eso ya para mí era el premio final. Yo creí que ya más no podía pedir. Y se publicó el libro y se publicó creo que en septiembre. En octubre era la Feria de Frankfurt, la Feria Literaria de Frankfurt, donde el libro se vendió a muchos idiomas. Claro. Pero yo estaba en Venezuela, ni me enteré de todo esto. Yeah. Un año más tarde, cuando ya iba por la mitad de Amor y de Sombra, empezaron a llegar los cheques. Y a darme cuenta de que, bueno, resulta que la cosa era mucho más de lo que yo esperaba. Y después que se publicó De Amor y de Sombra, Lleva Luna, recién me planteé que tal vez podía dejar el trabajo que tenía en un colegio y dedicarme a la escritura. ¿Y no tenías la impresión en algún lugar que estabas construyendo una obra de grandes proporciones, robusta? No. La sensación de que cada libro era como una manzana que me caía encima como un regalo del cielo, y bueno, este era el último, era ya. Me costó mucho llegar a entender que libro a libro uno adquiere oficio y que si yo tenía tiempo suficiente y podía documentarme, podía escribir sobre cualquier cosa. Tener confianza en lo que yo podía hacer me costó muchos libros, muchos años. ¿Cuál es el hito? O sea, si es que lo tienes identificado, ¿no? ¿Cuál es el momento en que para ti esto de ser escritora, ese juego se hizo verdadero, digamos, como dice una rima de una banda de hip hop en Chile? ¿Cuándo se hizo verdadero el juego para Isabel Allende? Mira, yo creo que fue después que murió Paulita. Cuando murió mi hija, yo escribí un libro que se llama Paula. Sí, claro. Y después me quedé en seco. No pude escribir como por 3 años. Trataba y no podía. Entonces me acordé que soy periodista por formación, claro, y que si me dan un tema y suficiente tiempo para investigar, puedo escribir. Y entonces me di un tema que era no ficción y que fuera lo más alejado posible del duelo y del dolor. Claro. Y empecé a escribir Afrodita, que es un libro sobre la gula y la lujuria, ¿no? Y ahí me di cuenta de que yo tenía el oficio de escribir, de que yo podía hacerlo. No podía escribir ficción porque no estaba inspirada, pero podía escribir otra cosa. Entonces lo que me pasó a partir de eso es que
no tengo miedo de quedarme seca en blanco, bloqueada, como dicen, Claro. porque puedo volver a la no ficción. Y entiendo que tú de alguna manera tientas esa página en blanco, ¿no? La toreo. Escuchaba el otro La día toreo, sí. una entrevista que diste en donde contabas que cada día 8 de enero tú te sientas con el computador, la página vacía, en blanco, a lo mejor teniendo anotaciones y una ruta más o menos delineada, ¿no? Pero generalmente terminas escribiendo otra cosa. Es un método muy particular. Yo imagino que métodos hay, en tanto escritores hay, pero ese la verdad que es de un vértigo brutal, vértigo, ¿no? sí. ¿Cómo convives con eso? Igual como empecé La Casa de los Espíritus, sin tener idea de lo que estaba haciendo. Ahora con más confianza, en el sentido de que confío en que si la intuición me va llevando para allá, eso es lo que va a resultar. Y no trato de forzar la máquina en otra dirección. Porque al principio, por ejemplo, con De Amor y de Sombra o con otros libros, tenía una idea preconcebida y trataba de irme por ahí. Y trataba, y no podía, pues si estaba trancado el vehículo. Claro. Pero cuando me suelto y digo, ya está, parece una lecera, pero voy a ir por allá, generalmente empiezan los personajes a hablar, a hacer cosas, y el libro se va como escribiendo solo. ¿Y el 8 de enero por qué? ¿Tiene algún sentido esa fecha? ¿Tiene alguna...? Porque empecé La Casa de los Espíritus un 8 de enero y fue un libro muy afortunado. Empecé el segundo el 8 de enero y ya después no me atreví a cambiarlo. Y después se convirtió en una cosa de disciplina porque tengo una vida súper complicada. Entonces, si no me dejo unos meses al año de silencio y de soledad, no puedo escribir. ¿Y por qué es complicada tu vida, Isabel? ¿A qué te refieres con que tu vida es muy complicada? Mira, primero que nada, escribir, por lo menos en el lugar en que yo me encuentro ahora, significa entrevistas, cientos de emails al día, lectores de todas partes del mundo en varios idiomas que escriben y que piden cosas, profesores que están enseñando los libros, otros creadores que están haciendo un ballet, una obra de teatro, una miniserie. Fundada en alguno de tus libros. Claro, y que hay que revisar guiones, o sea, todo eso complica. Pero además yo tengo una fundación. Claro, y la fundación tengo que también invertir tiempo en la fundación. Entonces, se complica todo. Y además ahora estoy enamorada. El otro día alguien me preguntó... te vas a casar, ¿no? Claro, alguien me preguntó, ¿cuántas horas al día escribes? Yo digo, depende si tengo amante o no, porque eso toma mucho tiempo. Eso me quita mucho tiempo. Mucho tiempo. Oye, ¿y te vas a casar por tercera vez? Sí. Roger Krupas. ¿Kukras? Kukras va a ser tu marido. Y una persona podría decir, ¿por qué casarse? ¿Qué hay ahí? Porque para él es importante. Al tercer día de conocerme, me pidió que nos casáramos. Y yo me reí porque ¿para qué me iba a casar de nuevo, no? Y además, ¿por qué me iba a casar con un señor que me lo propone a los 3 días de conocerme? Yo pensé, este señor está muy necesitado. Pero qué historia más fascinante. A los 3 días él te pide que se case. Sí, y para él ha sido importante. Muy importante. Y yo siempre le contestaba así con vaguedades. Y hace como unas 3 semanas atrás, mi hijo que es un sabio, me dice, mira mamá, ¿te das cuenta que cada vez que Roger plantea cualquier cosa que tenga que ver con el matrimonio, tú le contestas con un sarcasmo chileno? Le tiráis un chiste, le hacía alguna cosa así. Sarcasmo chileno, que es el chiste cruel. Sí, por supuesto. Entonces me dice Nico, imagínate que fuera al revés. Claro. Que tú quisieras casarse y él te contestara así, ¿cómo te sentirías? Y lo pensé por primera vez, fíjate que no se me había ocurrido. Y durante el fin de semana lo pensé y decidí que le iba a proponer yo matrimonio a él ahora. Entonces lo invité a comer al restaurante donde siempre vamos. Me fui primero tempranito y hablé con el chef y hablé con los mozos y les dije que le entregaran una carta con el postre. Y en la carta lo pido en matrimonio. ¿Creerás que se puso a llorar en la mesa? De la impresión. No te puedo creer, pero claro. De la impresión. Yo me sentí pésimo. Oye, Isabel, tú has dicho que la literatura sana, ¿no? Es un poder sanador, ¿no? Sí. ¿Qué viene a sanar el largo pétalo de mar? Sana en el sentido de que me permite explorar las obsesiones, las cosas que me importan, los dolores, la memoria. Y este es un tema que me toca de cerca porque yo he sido una eterna extranjera, siempre de una parte a otra. Neruda decía un eterno desterrado, que a mí me parece un poco fuerte. No soy una eterna desterrada, pero una eterna extranjera. Y toca esa fibra
que existe muy fuerte en mi vida del sentido del lugar. ¿Dónde pertenece uno? Pregunta que me hago a menudo, porque si tú me dices quién eres tú, yo te diría chilena siempre. ¿Ya? Pero yo he vivido muy poco en Chile, Claro. ni siquiera nací aquí. Claro. ¿Por qué digo chilena? ¿Qué tiene este país que hace que yo sea de aquí? ¿Te parece si hacemos una pausa muy breve y nos entregamos a contestar a aquella pregunta? Yo podría aventurar, por ejemplo, antes del corte, que uno es del lugar en donde están sus afectos, probablemente. Pero mis afectos ya no están aquí. Claro, no es tu caso. ¿Cómo le pegaba a ella en términos personales lo que se manifiesta en los dos personajes principales de esta novela, que se desarraigan, ¿no? Salen de su España a buscar, poder seguir viviendo, ¿no? En un país como Chile a través de este viaje fantástico del Winnipeg. Y estábamos justamente en la reflexión de la identidad, del arraigo, ¿no? De cuál es la patria de uno, a dónde pertenece uno. Y tú planteabas que tú has sido una extranjera gran parte de tu vida. Entonces estábamos tratando de responder esa pregunta, ¿a dónde pertenece uno, no? Mira, hay muchas respuestas posibles. Dicen que tierra es tierra y patria es libertad. Bueno, que suena horrible, patria y libertad. Sí, pero por no, supuesto. No, bueno. por algún momento vi esa imagen y dije, no, bórrala. No era eso. Pero también, en otra parte del libro, uno de los personajes dice, patria es donde están los muertos de uno. Donde están, claro, donde uno ha enterrado a sus muertos. Sí. Y ese personaje tiene muertos en España, que murieron en la guerra civil, y tiene muertos en Chile. ¿Dónde pertenece? Y yo diría que, para mí, Chile es la memoria, es lo que me formó en los primeros años de mi vida, y eso ha sido fundamental para el resto de mi vida. Esa vida, esos primeros años en la casa de mi abuelo. Y de ahí sale el que yo me sienta tan chilena. Pero los afectos están en California. Claro. Estaban mis padres aquí, pero mis padres acaban de morir. Entonces, ¿Murieron con poco tiempo de diferencia? Muy ¿verdad? poco. Mi mamá murió en septiembre, 3 meses después murió mi padrastro. Bueno, pero estaban muy viejitos. Ella tenía 98 y él 102. Entiendo que tú le escribías cartas a tu madre muy seguidas, casi como todos los días. Todos los días, y ella me escribía a mí todos los días. Todos los días. Mira, Iván, recientemente digitalizamos las cartas. Yo guardo en una caja de plástico las cartas que mi mamá me enviaba y copia de las cartas mías, o bien las cartas que ella me devolvía. Perfecto. Y en cada caja, que están por año, hay entre 600 y 800 cartas. Multiplica eso por 40 años y dime tú cuánto, hay 24.000 cartas. Es una cantidad increíble, pero es la vida entera de ella y la vida entera mía. Y como si fuera poco, recientemente Berta, que trabajó con ellos por mucho tiempo, encontró entre las cosas de mi mamá un fajo así de cartas que no me había mandado. O sea que hay más cartas todavía. Es una cosa impresionante. ¿Y de qué se trata esa necesidad de escribirse diariamente para contarse? Yo imagino una suerte de diario de vida, ¿no? Claro. Hoy hice tal y, por supuesto, una reflexión respecto de algo tiene que ir, pero yo imagino que no todos los días era una reflexión en torno al sentido del humano, ¿no? No. ¿Cuál era esa necesidad? Comunicarse. ¿Con qué tenía que ver? Porque vivíamos separadas, nos queríamos mucho. Y vivimos siempre separadas, porque mi mamá era mujer de diplomático, porque por diferentes razones. Claro. Y por eso era la carta diaria, para estar conectadas constantemente. Empezó cuando yo tenía 15 años, porque ella estaba en Turquía y yo estaba en Chile. Y ahí empezó, y esas cartas demoraban 2 meses. Pero no importaba, escribíamos sin esperar la respuesta, sabiendo que un día te iba a llegar un fajo así porque el correo te entregaba 15 cartas juntas. Y después pasaba un mes sin que recibieras nada. Y no importaba, era el deseo de contarse las vidas mutuamente. Y yo me imagino, Isabel, que la sensación de ausencia, cuando tenías un hábito tan cotidiano y que te conectaba tanto con esa persona en el día a día, cuando esa persona no está, se hace más profundo, ¿no? Se hace más patente, deja un vacío. Un vacío. Porque ya no está esa carta. Un vacío tremendo. Y al principio, después que murió mi mamá, yo seguía escribiéndole, como si estuviera. Y le escribía al cielo, no sé, pues, a donde esté. A donde quiera que estuviera. Pero no me resultó por mucho tiempo, porque necesito al interlocutor. Tengo que contarle algo a alguien.
No se lo puedo contar a mi mamá si mi mamá no está ahí para leerlo, para oírlo. Tal vez el espíritu está en cierta forma, pero no tengo ninguna comprobación de eso. Empecé a escribirle a mi hermano, porque necesito eso. Es lo mismo que me pasa con los libros, Iván. Claro. Yo no escribo para mí, yo escribo para contarle el cuento a una persona. ¿Para qué me lo voy a contar yo misma si ya lo conozco? ¿Y es una sensación como que te lo sacas de encima cuando lo plasmas? No, es como que tiendo la mano y digo, oiga, venga, le voy a contar algo. Me lo voy a contar algo. Y siento que la otra persona me agarra la mano y me dice, a ver, cuénteme. Y si es una persona, me dicen, tienes 70 y tantos millones de lectores. Eso no significa nada. Era como lo que decíamos de los 500.000 refugiados. Son números. Lo que importa es el lector o la lectora con la cual tú te comunicas. Y eso tiene un valor que no te puedo decir. Fantástico. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Estábamos ayer en una radio con Patricio Madrid, que es el publicista del editorial. Claro. Y a la salida, en una camioneta que tiene los vidrios negros, no se puede ver nada para adentro, vi en la calle a un muchacho que estaba ahí parado con unos libros míos. Entonces le dije al chofer, pare, que vamos a ver. Entonces me bajo y el tipo casi llorando me dice que me ha estado esperando, que me trató de encontrar en el GAM, que esto, que lo otro. Se llama Alejandro y que tiene aquí unos libros para que firme, pero que no le firme nada, que por favor un selfie, que lo único que quiere es una foto. ¿Ya? Eso tiene más valor para mí que la crítica, que los profesores que enseñan los libros, que los números que te dicen que se vendieron. Sí. Ese contacto humano con una persona a quien le tocó tanto algo que yo puedo haber escrito, que me está esperando en la calle en la noche. ¿Cómo no va a ser lindo eso? Y eso, Isabel, esa conciencia o esa relevancia que tiene esa persona que te esperaba con los libros, ¿ha sido tan importante y más importante que lo otro para ti desde siempre? ¿O sí, llega un momento donde ya los números son tan abultados respecto a todo que ya empieza a perder peso y pondera mucho más esto otro? No, ¿Siempre ha sido igual? Los números son números siempre. Y además todo, las ventas, las críticas, esto que llaman la celebridad, ocurre en círculos externos que no te tocan. Por dentro, en tu propia vida, hay un círculo pequeñito que son la gente que tú amas, la gente con quien trabajas, y tú misma, pues que te miras al espejo todas las mañanas y eres tú, no eres otra persona como los demás te ven, eres como tú realmente eres. Entonces, es imposible que se te vayan los humos a la cabeza con las cifras si estás consciente de que esto es lo único que importa. En medio de la noche me pregunto qué pasará con Chile. Dice en algún momento un epígrafe de Pablo Neruda. ¿Qué será de mi pobre patria oscura? Eso lo dice después del golpe. Después del golpe, exactamente. ¿Te lo preguntas hoy día? ¿Cuál es tu conexión con el cotidiano, con el Chile de los acontecimientos, de los hechos, de la política? ¿Estás conectada con eso? No estoy a caballo de la política ni de lo contingente, pero estoy conectada emocionalmente y más o menos informada. Claro. Y como te decía antes, ¿por qué me siento chilena? No tengo idea. Pero yo vengo para acá y esta es mi casa. Es mi casa absolutamente. ¿Y qué es lo que será de esta patria, Isabel? Esta patria está muy bien. ¿Qué es lo que has husmeado? ¿Ya? Oye, Iván, vivimos quejándonos. Pero ¿por qué vienen inmigrantes a Chile? De todas partes de América. Porque Chile ofrece lo que no ofrece en otras partes. Hay oportunidades, hay estabilidad política, social y económica que no se encuentra en otros lados. ¿Por qué están llegando millones de venezolanos? Por algo es, ¿no? Entonces, con nosotros que estamos aquí en nuestra pequeña mentalidad provinciana, nos quejamos todo el tiempo y siempre le estamos viendo el vaso medio vacío. Ajá. Pero visto desde afuera, este es un país para venirse a vivir. ¿Y Venezuela, Isabel? ¿Cómo estás viviendo lo que está ocurriendo allá? La crisis institucional, humanitaria. Por una pena infinita. Venezuela es un país que te cobijó, que te acogió. Y que yo amo mucho. Venezuela es un país extraordinario, que tiene toda clase de recursos. Primero que nada, un país rico, potencialmente muy rico, ubicado en el mapa en el centro del mundo. Es un país fantástico con gente generosa, alegre, hospitalaria, que ve siempre lo bueno en todo. Y ahora está un país quebrado, que está con la moral por el suelo, totalmente dividido, con un gobierno que no sirve para mucho, que tiene el país completamente arruinado. Entonces, tiene que haber una salida y yo creo que tiene que ser pronto,
para Venezuela y una salida negociada. No se puede invadir como pretende Trump, invadir militarmente. Ahora hay gente de la oposición que dice, bueno, ya está invadido el país porque hay chinos y hay cubanos y qué sé yo, y hay gente del Irán que han venido. Pero eso es muy distinto a la ocupación de un ejército invasor. ¿Y qué te pasó cuando viste a Sebastián Piñera, el presidente de nuestro país, en Cúcuta, en aquel evento particular? Yo pienso, ¿para qué se mete? ¿Para qué se mete tanto? Se puede tener una opinión, pero no hay para qué meterse tanto. ¿Te parece que hay una intromisión desde No, porque si se meten mucho después hay que retroceder, porque se pasa la mano, ¿te fijas? No, la oposición, este es un problema que tiene que resolverse entre venezolanos. Y hay una muy grande presión exterior que está ayudando mucho a la oposición. Y en ese sentido ha sido bueno que Chile y otros países hayan apoyado a Guaidó. Pero hay que esperar que los venezolanos lo resuelvan. No puede ir Piñera a resolverlo. ¿Se equivocó Sebastián Piñera ahí? No, eso no puedo juzgarlo yo. Eso lo juzgará la historia. Isabel, el año 2014, el presidente Obama te condecoró con la Medalla de la Libertad. Ese reconocimiento, para las personas que no están familiarizados con ello, es quizás el honor más alto al que puede aspirar un ciudadano en ese país, ¿no? Bueno, un civil. Un civil, claro. Por supuesto, están los militares también que tienen sus propias condecoraciones, ¿no? Pero un civil. ¿Qué es lo que significó para ti ese momento que un presidente como Barack Obama, aparte, con todo lo que simboliza? Bueno, no habría podido ser otro. Barack Obama o nadie. Bueno, claro. No iba a ser Trump. Es muy probable. Pero ¿qué es lo que significó para ti, ¿no? Esta permanente extranjera, esta mujer que, sin lugar a duda, y no lo vamos a resolver acá, no es este el espacio, seguramente debes tener temas bastante atávicos y fundamentales con esa condición. Te condecorara con la Medalla de la Libertad, con una audiencia que estaba mirando ese momento de personas tremendamente destacadas de la vida pública americana. Habían actores de Hollywood ahí que estaban también siendo parte de esto. Uno de acá lo mira con cierto provincianismo, ¿no? Para ti debe ser algo más bien cotidiano, pero ¿qué te pasó en ese momento? ¿Qué es lo que dijiste? Así como, ¿qué es lo que pensaste? Estamos viendo imágenes justamente. Bueno, me sentí súper honrada, feliz y sorprendida. También fue un momento en que el tema de la inmigración de latinos en Estados Unidos estaba muy fuerte. Y yo pensé, bueno, también estoy aquí recibiendo esto en representación de toda una población latina. O sea, es un honor no solo para mí, es para todos nosotros. Fue lindo, fue muy lindo. Y además, la Casa Blanca, Obama, Michelle Obama, todo muy bonito. Sí, pues digamos que eso, o sea, uno es chileno también y uno dice, oye, qué increíble estar acá. Yo me imagino que esas cosas no te han dejado de sorprender, ¿no? Hay algunas cosas sorprendentes, sí. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que te sorprende hoy día? ¿Cómo es vivir en los Estados Unidos hoy día, Isabel? Bajo Trump, difícil. Vivimos, por lo menos en California, y la gente que yo conozco, vivimos permanentemente enojados y asustados con lo que está pasando. Y cuesta mucho distanciarse y no ver las noticias y tratar de que esto no te afecte demasiado. Y además el temor de que sea reelegido, lo que puede pasar. Si la economía está buena y si sigue movilizando el terror de la gente, es posible que sea reelegido. Y además los demócratas tienen que sacar un muy buen candidato. Ajá. Y es conversación permanente, yo me imagino, en los círculos en que tú te mueves, probablemente vinculados al mundo más intelectual y todo aquello. ¿Es una conversación permanente cada acción, cada absurdo vinculado al actual público de Donald Trump? Sí, por lo menos en el círculo que yo vivo y en California, porque entre los dos extremos del país, la costa este y la costa oeste, son progresistas, liberales, democráticos, pero hay todo el centro del país que es la base que sostiene a Trump. Y esa gente con mucha razón se sintieron postergados por lo que ellos llaman las élites, que son la gente que tiene más acceso a la cultura, a la educación, a la salud, etc. Y California está en ese puesto. Entonces, yo no conozco absolutamente a nadie que defienda a Trump donde yo vivo, aunque los hay, por supuesto. Isabel, te quiero mostrar una portada de libro que yo no conocía, o por lo menos a lo mejor en algún momento pude haber estudiado en alguna materia siendo estudiante, pero no me acordaba de esta portada. Quiero que la veamos y a ver si nos puedes explicar de qué se trata esto. Ay, por favor. Civilice a su troglodita
Los Impertinentes, que era la columna que tenías tú en la revista Paula, de Isabel Allende. ¿Qué es esto, Civilidad? Aparte una portada muy sugerente, ¿no? Con mucho humor, aparte. Mira, es muy antiguo esto. Tú no habías nacido todavía, Iván. Yo sé que no, pero en algún momento el legado de Isabel Allende en revista Paula... Yo nací en el año 1975. Bueno, esto debe ser del 70. Claro. Más o menos del 70. Claro. En la revista Paula había, que era una revista feminista, femenina y feminista. Había una columna de humor que se llamaba Civiliza su troglodita, que escribía yo. Y la idea era que los hombres eran unos trogloditas. Cada hombre era un proyecto que tú tenías que invertir trabajo en mejorarlo y en civilizarlo. Y entonces parece que eso tenía muy buena aceptación más entre los hombres que entre las mujeres. A veces las mujeres se enojaban. No te puedo creer. Porque, claro, se enojaban. Y entonces se hizo una recopilación y los dibujos eran de... no me acuerdo quién era, Guillermo Crán. El ilustrador. Ajá. Sí. Perfecto. Y eso que en aquella época no es muy atingente y por eso lo traemos al día de hoy, porque la discusión planetaria hoy día tiene que ver justamente con este tipo de reivindicaciones que ya en los albores de la década de los 70 ustedes ya estaban en eso como revista Paula. Me imagino que sentiste su final, ¿no? Bueno, me dolió el final de la revista, pero la revista realmente en la que yo trabajé y el espíritu de la revista terminó con el golpe militar. Cuando vino la censura, claro, y ya estaba todo censurado, el feminismo estaba censurado, todo. Lo que fuera progresista, lo que fuera de creación libre, estaba todo eso censurado. Ahí fue, yo creo, el fin de la antigua revista Paula, de lo que marcó una época en Chile. Y después empezó otra cosa. Ajá. A mí me dolió mucho eso. Ahora, lo que tú estabas hablando del feminismo ahora y cómo esto tiene que ver todavía con lo de ahora. Estoy contenta de que ahora haya una revitalización de todo eso que nosotros alegábamos en los años 70. Porque por un tiempo pareció como que se había adormecido el movimiento. Claro. Se puso medio fome. Ajá. Y de ahora con el Me Too y con las muchachas jóvenes en la calle, y con las marchas y con qué sé yo, empieza a haber una energía nueva y joven, fundamental, muy necesaria en este tipo de revolución, porque esto es una revolución. Claro. Una revolución que empieza con la píldora anticonceptiva. Mira, ahí empieza la revolución. Ajá. Ese es el hito que marca claro, el comienzo. Cuando la mujer tiene control sobre su fertilidad. Claro. Oye, Isabel, ¿y cómo estás observando esta cuarta ola feminista que le han llamado, ¿no? Está, claro, la representación del Me Too, ¿no? Que todos sabemos como parte, a propósito de los escándalos vinculados al mundo del espectáculo, Hollywood y todo lo que lo rodea. Pero eso ha trasuntado a muchos otros espacios, porque, claro, en todos los lugares hay esta sensación de injusticia, de brechas, desigualdad. De desigualdad, ¿no? Exactamente. ¿Qué elementos crees tú que tiene de particular esta nueva ola? Porque yo me imagino que tus congéneres, digamos, en algún minuto con la aparición de la píldora, por ejemplo, dijeron, ahora sí que sí nos empoderamos y esto va a cambiar y no más al machismo y el patriarcado se acabó. No fue así. Pero yo me imagino que había gente que sí lo pensaba, quizás las que estaban en la primera línea, creían que esto cambiaba las cosas. Y no pasó. No. Y hoy día hay mucha gente en el mundo que está igual teniendo la impresión que a lo mejor ahora sí que sí. ¿Cuál es tu sensación respecto de eso? Yo creo que vamos a tropezones. Se avanza y se retrocede como en todo, pero la curva se mantiene. O sea, una vez que empiezas un movimiento como este, ya no lo puedes parar. Viene la Revolución Francesa, la guillotina, el escándalo. Después de eso viene el Imperio y Napoleón, pero otra vez se vuelve a la democracia. Estados Unidos nace de los conceptos, de los principios de la Revolución Francesa. Entonces, cuando tú miras la historia, ves que siempre se va progresando, con tremendos tropezones. Y no tenía por qué ser diferente con el feminismo. Ajá. Ahora, el feminismo tiene culatazos muy fuertes, porque la respuesta del patriarcado es feroz. La respuesta de la iglesia, la respuesta de los partidos políticos, de los hombres en general, de la cultura, es brutal. Entonces, de repente parece todo aplastado y otra vez vuelven a levantar la cabeza. Y se van sumando. No termina un movimiento antes que haya un número crítico de gente que puede voltear la balanza.
Y todavía no hemos llegado a eso, porque hay un número crítico de mujeres empoderadas en los círculos que tú y yo andamos. Claro. Mujeres que tienen acceso a la educación y a la salud. Pero imagínate el resto del mundo, una pobre mujer en una aldea de Bangladesh o de Nigeria, donde todavía se venden esclavos. No, falta mucho por hacer, falta todo por hacer. Isabel, a propósito de historia, ¿no? Acabas de nombrar tres procesos históricos particulares. Tú eres una persona que trabaja con la historia, en todos tus libros, con la memoria también, por cierto, pero con la historia también. A lo mejor te has enterado que acá en Chile hay una política de eliminar como ramo obligatorio en tercero y cuarto medio el ramo de historia, ¿no? La materia, historia. ¿Qué es lo que te ocurre con eso? ¿Cuál es tu reflexión? Si es que tienes alguna, ¿qué piensas de Bueno, me da pena. Dejarlo como optativo. Me parece peligroso, primero que nada, porque ¿qué muchacho o muchacha va a optar por la historia si puede optar por no estudiarla? A esa edad, imagínate, a esa edad cuando uno está en otra, no está estudiando historia. Quienes vienen a interesarse en la historia es mucho más tarde en la vida. Y es muy importante para un país mantener viva la memoria, porque eso nos enseña quiénes somos. No solo lo que pasó y lo que hicimos, sino que cuál es nuestro karma, nuestro carácter, de dónde venimos, qué somos capaces de hacer. Y la historia que nos enseñan, sobre todo a los chiquillos chicos, está endulzada, está limpia de la verdad a menudo. Aquello que es más vergonzoso, más doloroso, no figura para nada. Te voy a dar un ejemplo, remoto si quieres, pero yo estudié mucho la Guerra del Pacífico para escribir Retrato en sepia. Y yo viví en Bolivia y en Perú. Claro. La visión que hay en esos países de la Guerra del Pacífico son las atrocidades que cometieron los chilenos. Los chilenos embriagados con pólvora y aguardiente. Devastadora la invasión chilena. Nosotros no sabemos nada de eso. Nosotros somos los héroes de la patria. Es el 21 de mayo, Arturo Prat. Esa es la Guerra del Pacífico para nosotros y lo que ganamos, el territorio que ganamos. Ellos es el territorio que perdieron y son las atrocidades que nosotros cometimos. Entonces, cuando vemos la historia, si tú le preguntas a cualquier muchacho de 15 años qué fue la historia del Pacífico, te va a contar un cuento que es muy endulzado, pintadito de blanco. Isabel, a propósito de la historia, un poquito de historia contemporánea, ¿no? Ya lo conversábamos a propósito de Donald Trump, está en Brasil hoy día el fenómeno de Bolsonaro y en nuestro país también han comenzado a surgir algunas sensibilidades de ultraderecho, más nacionalistas, el orden a toda costa y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso hay algunos parlamentarios que ahora, muchos de ellos jóvenes, han ensalzado en discursos públicos la figura de Pinochet. ¿Qué reflexión te cae? Es un problema mundial. Y digo problema porque es un problema. Es un torear el fascismo y sin ver a dónde puede llevar eso. Hay grupos a los cuales le conviene el fascismo, les conviene el autoritarismo porque salen ganando. Pero a la mayor parte de la gente no le conviene. Y creo que en un mundo globalizado, donde cada vez hay más información, donde cada vez tenemos que convivir con otros, no te puedes aislar. Y no puedes cerrar las fronteras, no puedes cerrar el pensamiento, ni creer que lo que pasó antes era mejor. Vamos para adelante, vamos hacia el progreso, no para atrás. Mientras más vivo, más experimento y más sueño. Más imagino, perdón, una frase que dijiste tú en algún momento. ¿Qué imagina hoy? Oye, por favor, no me cites porque no me acuerdo lo que dije. Y además, no me acuerdo qué cosa dije. Y además yo miento mucho, así que no. Como no buena escritora. Claro, pues. Este es mi oficio. ¿Mienten mucho los escritores? ¿Mienten mucho? Inventar, claro. Inventar permanentemente. O sea, mi hijo se queda horrorizado cuando me oye y me dice, pero mamá, eso no pasó así. Bueno, a ti no te pasó así, pero a mí sí. A mí sí. A mí sí me pasó así. Y yo estoy así. contando la historia. Sí. Isabel, te quiero dar las gracias por esta visita, por esta conversa. Largo Pétalo de Mar ya está disponible en las librerías, en las mejores, en las peores, en todas. Así es que para que Oye, no hay librerías peores. No, son todas fantásticas, Isabel. Estuvimos tan bien durante toda la conversación y en este momento siento que nos trabamos al final. Pero bueno, es así. Isabel, que te vaya muy bien, que tengas un feliz regreso. Entiendo que te vas en los próximos días.
mucha suerte y un placer haber podido conversar contigo. Muchas gracias por tenerme en el programa. Te quiero entregar un regalo. Regalamos libros en este programa siempre. Gentileza de Penguin Random House, Douglas Preston, La ciudad perdida del dios mono. Ahí tienen una serie de pergaminos, así es que para que un millón de gracias. Muchas gracias. ¿Tienes tiempo para leer? Sí, en los aviones. En los aviones.